Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amados oyentes, y bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico que semana por semana venimos compartiendo a través de estos canales YouTube, Facebook, Instagram y WhatsApp mediante el programa Por Amor a Cristo, un canal que se comparte en todos los estudios que se vienen interpretando y compartiendo para que las personas puedan recibir ese mensaje o entender las escrituras a través, en este caso, de su servidor Enrique Loaiza, para la gloria del Señor. La semana pasada estuvimos conversando sobre el capítulo número 7 del libro de Isaías y en esta ocasión estaremos conversando sobre este tema, recordándoles que aprendan a tener temor de Dios. Este pasaje y este capítulo que estaremos compartiendo en esta oportunidad es un capítulo que deja una enseñanza sobre que el Señor utiliza diferentes medios para enviar su mensaje al pueblo. En este caso vamos a hacer referencia únicamente al pueblo de Judá, pero también de manera alusiva al pueblo de Israel, dado que eran dos naciones que estaban divididas y que fueron divididas hace mucho tiempo y muchos años atrás debido a esa desobediencia que venía ocurriendo dentro del mismo pueblo de Dios. Y comenzamos este estudio con un pasaje diciendo: Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con características legibles tocante a Maher-Shalal-Hasbab. Isaías capítulo 8, versículo 1. El uso de la tabla grande para escribir la profecía de parte de Dios es representado para captar la atención del público masivo mediante un mensaje simbólico e informativo sobre un posterior acontecimiento, aprovechando su gran formato y ubicación estratégica para lograr un alto impacto. Dios siempre usa medios y canales para advertir al pueblo sobre lo que va a hacer. Siempre usaba a Isaías en esta ocasión para profetizarle a esos reyes que estaban en desobediencia, enviándole el mensaje al pueblo a través de esa voz que utilizaba Isaías para comunicarle lo que iba a hacer Jehová. Mas en esta ocasión Dios quiso utilizar otra estrategia a través de Isaías para enviarle ese mensaje, porque Dios quiere que su pueblo siempre le obedezca y se pueda librar del mal que pueda acontecer en la tierra. Por esa razón le envió a decir al profeta que utilizara otro medio donde tenía que escribir en unas tablillas sobre lo que iba a hacer, de una manera de que todos pudieran ver lo que iba a ocurrir, sin que perdiera ningún sentido de olvidar que esa publicidad, en este caso como en tiempos modernos, que se utilizan vallas publicitarias para compartir un mensaje o para promocionar algo, como se ve en estas ocasiones, pero para aquellos tiempos bíblicos, Dios utilizaba tablillas de manera que el profeta pudiera guindarla en un lugar estratégico donde todos pudiesen verlo al observar, sin que tener que utilizar siempre la palabra canzona del profeta para el pueblo, sino que era una manera gráfica de poder decirle al pueblo: ahí está la palabra del Señor, véanla, guárdenla y no la olviden, porque está pronto por venir. Pasado eso, Isaías hizo lo siguiente: y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías. Isaías capítulo 8, versículo 2. El mensaje era alusivo a este nombre que debía escribir en la tablilla: Maher-Shalal-Hasbab, que significa el saqueo se acelera, el despojo se apresura. Maher significa rápido, veloz o pronto. Salal significa presa, saqueo o despojo. As significa apresurarse o darse prisa. Y bas significa botín o robo. En el lenguaje hebreo era muy usado
para poder transmitir de una manera metafórica el mensaje que el Señor quería compartirle al pueblo. Por eso utilizaba diferentes estrategias. Por eso mismo el mismo profeta indicó que tendrán oídos para oír y no escucharán, verán y no lo van a poder entender, porque era un pueblo que era endurecido de corazón y no quería realmente recibir palabra de Dios. Querían andar en sus propios instintos, y por esa razón Dios le estaba enviando cada día más advertencia sobre las cosas que iban a acontecer. Dicho esto, decía el siguiente versículo: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Shalal-Hasbab. Isaías capítulo 8, versículo 3. La esposa de Isaías fue llamada la profetisa en aquel entonces, pero su nombre no se menciona explícitamente en la Biblia, ya sea porque estaba dotada del don profético como Débora y Hulda muchos años atrás, o simplemente porque era la esposa del profeta. Sin embargo, Isaías logró entender el primer mensaje de Dios de escribir ese nombre en las tablillas hasta el nacimiento de su segundo hijo. Ahí Isaías pudo entender qué realmente significaba eso, porque de una forma muy tácita y explícita, él lograba descifrar cada cosa que Dios le quería compartir. Mas el pueblo aún estaba totalmente oscuro de entendimiento sobre lo que estaba ocurriendo entre Isaías y Dios y lo que estaba proyectándose en la tablilla para compartirlo al pueblo del Señor. Del mismo modo, Jehová le seguía diciendo a Isaías: porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada toda la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Isaías 8, versículo 4. Un tiempo después, para el año 626 a.C., Dios utilizó la misma estrategia con Habacuc para dar el mensaje a los caldeos sobre el cautiverio de Judá. Las revelaciones de Dios son actos en el cual se da a conocer a la humanidad a través de diferentes medios. En esa ocasión, el uso como instrumento el nacimiento de un niño para anunciar el juicio contra los asirios y Samaria. Dicho eso, le externaba diciendo: por tanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó en Rezín. Isaías capítulo 8, versículo 6. Amados, las aguas de Siloé se refieren a las aguas que fluían hacia la antigua piscina de Siloé en Jerusalén, un estanque históricamente importante que servía como depósito de agua y lugar de purificación ritual. Esa fuente de agua se alimentaba de un túnel que desviaba el agua del manantial de Gihón, el segundo río que rodeaba la tierra de Cus. Es un río histórico que se ramificaba desde la época del Génesis, de Adán y Eva en el huerto del Edén. Génesis capítulo 2. Pueden observar ahí esa trascendencia que tenía ese río. Por esa razón que Dios le seguía indicando a Isaías sobre lo que estaba ocurriendo y cuál era su necesidad como Dios de nosotros a causa de la desobediencia que estaba ocurriendo con el pueblo de Judá y también con el pueblo de Israel, dado que andaban en caminos oscuros y estaban desviándose de todo lo que le traía purificación. ¿Para qué? Para corromper su corazón de todas las cosas que compartía realmente la masa humana. Este mundo realmente, amados oyentes, está totalmente entristecido, está atribulado espiritualmente. ¿Por qué razón? Dado que han entregado su corazón únicamente a los afanes de este siglo, a las cosas que realmente comparte el mundo. Se han dejado llevar por esa corriente,
Eso sucedía en aquel entonces, eso no nada más sucede ahora, donde la gente coloca y deposita su corazón o deposita su fe a lo que le interesa recibir en el momento y no se está clamando a Dios, solamente se está actuando únicamente por lo que poseemos en el momento, y eso es lo que deseamos conseguir. Y buscamos a Dios cuando quizás no tengamos más opciones, pero realmente tenemos muchas opciones con Dios. Y eso es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces con el pueblo de Judá e Israel. Y Dios quería enviarle la advertencia para que ellos pudieran alejarse de su mal camino y poder perdonarlo. Mas ellos no quisieron escuchar, ni siquiera ver el mensaje que estaba ahí, siempre dispuesto para ellos. Pasado todo esto, Dios a través de Isaías buscaba la manera de que el pueblo pudiera volver a él. Mas Isaías, recogiendo toda esa información y todo ese mensaje que Dios le estaba indicando, profetizaba al pueblo lo siguiente: el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará por todas sus riberas. Isaías capítulo 8 versículo 7. El imperio asirio finalizó en el siglo 7 a.C. Tras el ataque de una coalición de babilonios y medos que conquistaron su capital, Nínive, en el año 612 a.C. La caída fue el resultado de una combinación de revueltas internas, una economía debilitada por el saqueo constante, la falta de cohesión interna y el resentimiento de los pueblos subyugados. Mas seguidamente le seguía diciendo Isaías: y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh Emmanuel. Isaías 8:8. El nombre destaca que Jesús es Dios habitando entre los humanos, una presencia divina en carne y hueso que se identifica con las luchas terrenales. Por esa razón, amados pueblos, amados oyentes, escuchar el mensaje de Jesús es importante, dado que recordemos mucho tiempo posterior, en este caso, donde Jesús les hablaba a sus discípulos y a las multitudes sobre el sembrador y las parábolas. ¿Qué sucedía? Que Él hablaba sobre esas parábolas de esas semillas que caían en el camino y venía el malo y tomaba la palabra del Señor. También había esa semilla que caía en pedregales, que por no tener profundidad en el corazón o no abrir su corazón totalmente a la palabra del Señor, venía la aflicción o el calor del día y dañaban lo que había caído. Al igual que esa palabra, esa semilla que caía entre espinos, que los afanes de la vida, que es lo que conversaba, y la corriente mala de este mundo hacía que nosotros pudiésemos producir para el Señor. ¿Por qué? Porque estábamos enfocados únicamente en lo que veíamos terrenalmente. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 13, versículo 3 al 7. Por esa razón, finalmente, el Señor siempre buscaba la manera de que en esa ocasión el pueblo se humillara a Él. Por eso finaliza con este versículo diciéndole: reunirse pueblo a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él su temor y a Él sea su miedo únicamente. Isaías 8, 11 y 13. Dios manda a los pueblos que siempre tengan reverencia a Él, únicamente porque el Señor desea que no nos alejemos de las tinieblas, para no tropezar, pues quien anda en la luz no tropieza porque ve la luz del mundo. Eso también lo podemos encontrar en Juan capítulo 11 del 9 y 10. Realmente Dios siempre que quiere que andemos nosotros, siempre por la luz, para que podamos nosotros andar confiados de corazón por todas las cosas que Él quiere para nosotros.
No busquemos que nuestro corazón se endurezca, ni se llene de oscuridad ni de tiniebla, dado que siempre habrá algo que el Señor buscará cambiar en nosotros, mas tenemos que tener la disposición de abrir nuestro corazón para que Dios pueda obrar perfectamente en nuestras vidas. Escucha la voz de Dios. ¿Te has detenido a escucharla, a meditarla? Ábrele el entendimiento y verás que muchas cosas en tu vida empezarán a cambiar, mas los tiempos antiguos a los tiempos modernos se asocian porque siempre sacamos una parte de aquellos tiempos y escuchamos y escudriñamos las escrituras para poder nosotros manifestarnos en este mundo que ha sido bastante perverso y malo, para poder glorificar al Dios de los cielos. Que Dios te siga bendiciendo de manera especial. Se despide de ustedes